Muy buenas noches. Por la venia del señor rector, los señores decanos, profesores, ilustres invitados, con la venia también de los señores expositores. Vamos a dar inicio a la lectura de la hoja de vida de cada uno de los expositores que van a abordar un tema fundamental: el nuevo orden mundial, Donald Trump y Xi Jinping. Y a propósito de eso, seguramente van a desarrollar el tema de la geopolítica, la geoestrategia mundial. Para nosotros es un honor tener a tan ilustres expositores, porque la Cátedra Perú es el foro permanente del debate nacional. Periódicamente organizamos sesiones para conocer temas de política, de cultura, de historia, de arte, de ciencias, en fin, todo aquello que contribuya no solamente a la educación, al conocimiento de las vastas materias de la humanidad, sino también a la búsqueda de soluciones para nuestro país. La Cátedra de Perú está funcionando por una decisión de nuestro señor rector, el doctor José Antonio Chang Escobedo, y del vicerrector, el doctor Raúl Bao García, desde el año 2024. O sea que ya tenemos un cierto recorrido. Bien. Hago la presentación, señor vicerrector, antes de la inauguración para recordar. Es difícil que ustedes no conozcan a alguno de los expositores, todos son muy famosos, pero igual vamos a recordar un poquito su hoja de vida. En primer lugar tenemos al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel es abogado, internacionalista, catedrático universitario y especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio por la Universidad de San Martín de Porres. Ha desempeñado importantes funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Defensa y en otras entidades del Estado, además de ejercer la docencia y ocupar el decanato de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. El año 2022 se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, es decir, canciller del Perú, consolidando una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito de la política exterior y el derecho internacional. En segundo término, es un honor presentar a ustedes al general Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Manuel Gómez de la Torre Araníbar es general de división del Ejército del Perú en situación de retiro, con una amplia trayectoria en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional. Egresó de la Escuela Militar de Chorrillos como oficial de artillería y cuenta con estudios de maestría en Ciencias Militares y Administración, así como un doctorado en Defensa Nacional. Durante su carrera ocupó cargos de alta responsabilidad, entre ellos el de Comandante General del Ejército del Perú y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, liderando operaciones estratégicas y contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad operativa y la institucionalidad del sector defensa. Permítanme pedir un aplauso especial porque el general Manuel Gómez de la Torre es además, como si militar fuera poco, es además un gran demócrata. El país le debe muchísimo y en algún momento se conocerá todo lo que hizo para que nuestro Perú siguiera en el rumbo democrático.
Gracias a usted. Finalmente, tenemos a nuestra querida Berit Knudsen de Cárdenas. Ella es analista política y especialista en comunicaciones, con una sólida trayectoria en asuntos internacionales, geopolítica y seguridad. Es magíster en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con estudios de posgrado en Estrategias de Marketing por la Universidad de San y es bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Asimismo, es egresada del curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis de la Escuela Superior de Guerra Naval. Se desempeña como columnista en diversos medios nacionales e internacionales y ha ejercido la docencia universitaria, siendo reconocida por sus aportes en el análisis de la política internacional y de los escenarios estratégicos. Un aplauso para todos. Por favor, sean bienvenidos y, señor vicerrector, lo invitamos para que inaugure la cátedra formalmente. Buenas noches con todos. Saludo y agradezco la presencia y participación de los expositores que tendrán a su cargo esta importante Cátedra Perú número 139. Agradezco la presencia de los señores decanos de las facultades de nuestra universidad y de todos los que nos honran con su presencia en esta noche. Desde el inicio del gobierno del presidente Donald Trump, el orden geopolítico mundial ha cambiado drásticamente. Su lema de America First ha llevado a que los Estados Unidos modifique sus relaciones internacionales con China, Rusia, la Unión Europea, el Medio Oriente y, por supuesto, con América Latina. Muchos conceptos utilizados en la ciencia política hasta hace apenas 5 años, como el de la urgencia de la globalización, literalmente están entrando en la obsolescencia. Y la estructura de las relaciones internacionales sustentada en el comercio mundial sin barreras ha mutado hacia el planteamiento de una nueva guerra fría, en la cual los actores centrales son Estados Unidos y China. Mientras Rusia está demasiado ocupada en su reconstrucción imperial, cuestionada por la guerra con Ucrania, y los BRICS emergen más lentamente de lo esperado. A partir de las confrontaciones arancelarias y la histórica visita de Trump a China, la geopolítica mundial se articula hoy bajo una tregua táctica de estabilidad estratégica constructiva, pactada entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping. Esta relación personalista y pragmática ha tenido 2 efectos inmediatos: evitar la parálisis absoluta del intercambio entre las 2 superpotencias y reconfigurar los equilibrios de poder mundial a través de los siguientes ejes clave. Primero, una pausa pragmática. No se trata de una reconciliación histórica, sino de la creación de un cortafuegos para evitar un choque militar directo. Segundo, el reconocimiento mutuo. Ambos líderes aceptan los límites de su poder y la alta capacidad de infligirse daño económico recíproco. Tercero, la diplomacia personal. Donald Trump promueve una relación directa con Xi Jinping, llegando a llamarlo amigo, lo que mitiga la retórica del descoplamiento total, como gesto de distensión. Xi Jinping autorizó la liberación de presos estadounidenses de alto perfil. Entre tanto, la economía global transita de una guerra abierta a una competencia rígidamente administrada. Esto supone, en primer lugar, lograr un acuerdo de mínimos. Se mantiene un alto al fuego arancelario táctico negociado previamente en Busan, hace poco, Corea del Sur,
Washington ha moderado levemente sus aranceles a cambio de que Pekín persiga precursores de fentanilo e incremente la compra de productos agrícolas, petróleo y aviones comerciales estadounidenses. En segundo término, asegurar cadenas seguras de suministro. El flujo comercial bilateral cayó sensiblemente debido a las restricciones previas, obligando al comercio internacional a reconfigurar la manufactura global fuera de China. Tercero, mantener bajo control la guerra de microchips. Se mantiene una dura puja por la hegemonía de la inteligencia artificial. Donald Trump ha ofrecido una flexibilidad muy calculada en licencias específicas de explotación tecnológica, como chips NVIDIA avanzados, a cambio de concesiones geopolíticas chinas. Sin embargo, persisten los llamados puntos de flexión geopolítica, porque el entendimiento estratégico entre Donald Trump y Xi Jinping tiene repercusiones directas en los conflictos globales. Ante todo, destaca la línea roja de Taiwán. Xi Jinping mantiene una postura estricta de tolerancia cero hacia la independencia de la isla. Bajo este nuevo entendimiento, la administración de Trump ha mostrado una postura más moderada y pragmática sobre el estatus de Taiwán para evitar un conflicto militar abierto. Luego está la crisis con Irán. En medio de las hostilidades internacionales en Medio Oriente, Trump buscó activamente que China ejerciera presión económica sobre Teherán. Sin embargo, Pekín mantiene una postura de no intervención militar directa en el estrecho de Hormuz para salvaguardar sus suministros energéticos, estabilizando temporalmente el mercado de crudo. Y finalmente se identifica la pinza Pekín-Moscú. China se ha consolidado en el centro del tablero global, recibiendo de forma consecutiva a Trump y a Vladimir Putin, mientras Rusia depende del salvavidas económico chino. Estados Unidos necesita cooperar con Pekín para la provisión de minerales críticos. Todo esto tiene un impacto directo en terceros actores. Así, la Unión Europea observa la relación con profunda inquietud, temiendo quedar atrapada o desprotegida ante las negociaciones comerciales bilaterales de las dos superpotencias. Entre tanto, América Latina continúa atrapada en el tablero de disputa. Sigue operando como un proveedor clave de materias primas para la reactivación industrial china, mientras lidia con las presiones de inversión e infraestructura norteamericanas. Vale la pena detenernos un poco más en nuestra región. El impacto de la relación entre Donald Trump y Xi Jinping en América Latina se define por una intensa presión diplomática y comercial de pinza, donde la región se ha convertido en uno de los principales tableros de disputa por la hegemonía global. Aunque la reciente cumbre bilateral de Pekín trajo estabilidad macroeconómica entre las dos superpotencias, para América Latina se ha traducido en un escenario de alineamientos forzados y fuertes tensiones geoeconómicas. La influencia de este eje bilateral se manifiesta en 4 frentes críticos. Primero, el ultimátum de Trump a la doctrina Monroe renovada. La administración de Trump ha revivido una postura de tolerancia cero hacia la influencia de potencias extrahemisféricas en el continente. Segundo, la cumbre Escudo de las Américas, en la cual Washington envió un mensaje explícito a la región: elegir la infraestructura estadounidense o enfrentar represalias comerciales. Tercero, presión sobre puntos estratégicos. Estados Unidos busca activamente bloquear y limitar las licitaciones a empresas estatales chinas en infraestructura clave, como el Canal de Panamá y el nuevo megapuerto de Chancay en el Perú. Cuarto, castigos arancelarios. El uso de los aranceles como herramienta de coacción ha golpeado directamente a la región, incluyendo aranceles generales a las importaciones y tarifas más agresivas a países con fuerte alineamiento o pasividad ante redes transnacionales. A todo lo anterior se suma el control de minerales críticos y alimentos por parte de China. Así, mientras Estados Unidos presiona en el plano político, Xi Jinping consolida la influencia de Pekín a través de la geoeconomía pura. Por ejemplo, en el Triángulo del Litio, China ha inyectado multimillonarias líneas de crédito estatales dirigidos
prioritariamente Argentina, Bolivia y Chile, controlando gran parte de la cadena de suministro global del litio, el cobre y el níquel, esenciales para la transición tecnológica. En paralelo, Pekín se ha convertido en un socio comercial indiscutible para la gran mayoría de las economías de Sudamérica, especialmente Brasil, Chile, Perú. China se mantiene firmemente como su principal socio comercial y el mayor comprador de sus exportaciones agrícolas y minerales, desplazando a Washington de ese rol histórico. Adicionalmente está la encrucijada de México y el TMEC. En este caso, México vive la situación más compleja debido a su extrema cercanía geográfica y económica con los Estados Unidos. Trump ha dispuesto los denominados controles al Triángulo Chino, esto es, una vigilancia estricta sobre la frontera, presionando a México para imponer trabas comerciales y altos aranceles a los vehículos y componentes chinos. De modo que hoy emerge el concepto del factor TMEC. Las reglas de origen del tratado comercial se utilizan como un escudo norteamericano para evitar que corporaciones chinas utilicen el suelo mexicano como trampolín de impuestos hacia el mercado estadounidense. En respuesta a la retórica estadounidense de que América Latina no es el patio trasero de nadie, el canciller chino Wang Yi ha instado a la región a mantener su autonomía, profundizando los megaproyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la cual ya se han sumado 22 países latinoamericanos. Si nos proyectamos al futuro inmediato, desde nuestra perspectiva, el pulso geopolítico continuará desarrollándose a corto plazo a través de la vía diplomática directa. En septiembre de este año, Xi Jinping tiene programada una visita oficial a los Estados Unidos, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se espera definir el rumbo de los controles tecnológicos globales. Y en noviembre del 2026 se cumplirá la fecha límite de expiración de la tregua arancelaria firmada en Busan, lo que obligará a ambos líderes, Trump y Xi Jinping, a negociar las cuotas de mercado y los nuevos aranceles. En cuanto a nuestro país, resulta indiscutible que el Perú se ha convertido en el epicentro geoeconómico de la disputa entre Donald Trump y Xi Jinping, debido a su ubicación estratégica en el Pacífico. Somos el eje subcontinental y a su riqueza en recursos minerales. El país entonces sufre una presión directa de tiranés bilateral, donde las decisiones de infraestructura y comercio interior son vigiladas de cerca tanto por Washington como por Pekín. El impacto real en territorio peruano se manifiesta en los siguientes frentes críticos, como ya sabemos. El puerto de Chancay es el tablero de la discordia. Inaugurado en noviembre de 2024 por el propio Xi Jinping, este megapuerto operado mayoritariamente por la empresa estatal china COSCO Shipping es considerado por Pekín como la joya de la corona de la ruta de la seda en la región. Frente a esa realidad, la Casa Blanca ha calificado a los capitales chinos en Chancay como depredadores y presiona activamente al gobierno peruano bajo la advertencia de que la soberanía nacional está en riesgo. Además, se ha desatado la batalla por la supervisión. Tras una fuerte tensión internacional, el Poder Judicial del Perú emitió el fallo clave que revocó la exclusividad total de COSCO, ratificando que el Estado peruano, a través de OCITRAN, tiene la facultad obligatoria de supervisar y regular el puerto. Esta medida fue celebrada en Washington como una victoria regulatoria frente a Pekín. Y a manera de contrapeso, para evitar el monopolio logístico chino en el Pacífico Sur, Estados Unidos ha promovido inversiones de capital en el puerto del Callao, además de dar asesoría técnica para la construcción de la nueva base de la Marina de Guerra del Perú, también en el Callao, buscando mantener un balance de influencia en la costa central peruana. Pese a esas contribuciones, la agresiva política arancelaria global de Donald Trump, con aranceles de hasta el 15%, genera profundos desafíos y reajustes para nuestra economía. A diferencia de otros mercados emergentes, el Perú cuenta con el TLC con Estados Unidos, vigente desde el año 2009. Esto actúa como un escudo legal para que la agroexportación tradicional, arándanos, espárragos, uvas, y la minería ligera sigan ingresando al territorio estadounidense con arancel cero consolidado.
Pero a pesar del TLC, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos mantiene investigaciones masivas sobre compromisos laborales y cadenas de suministro en el Perú. El gobierno peruano busca acelerar reformas y normativas para avalar y evitar cualquier tipo de represalia arancelaria por parte de la administración Trump. En este contexto, el Perú intenta mantener un delicado equilibrio bivalente para no enemistarse con ninguno de sus dos mayores socios económicos. China se consolida como el segundo mayor inversor extranjero directo en el Perú, concentrando cerca del 21% de las inversiones, controlando yacimientos mineros claves de cobre y hierro. Las materias primas peruanas son vitales para el aparato industrial que Xi Jinping defiende frente a Donald Trump. Como contrapeso político y para calmar las alarmas del Comando Sur estadounidense, el Perú ha concretado compras de equipamiento militar de alta tecnología con Washington, destacando la adquisición de los aviones de caza F-16 Block 70, devolviendo al país a la órbita de seguridad norteamericana. La reciente victoria de la señora Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales marca un giro hacia una postura más pro-mercado, protectora del país y tradicionalmente cercana a los intereses estadounidenses. Altos funcionarios de la administración de Donald Trump se apresuraron a felicitar a la mandataria electa, proyectando una agenda de colaboración y cooperación mucho más estrecha en seguridad regional y un freno coordinado al avance de las redes estatales chinas en sectores estratégicos del país. Con todo, es muy pronto aún para saber cómo evolucionará nuestra política exterior en el periodo gubernamental 2026-2031. Para analizar esta nueva realidad, hoy la Cátedra Perú, que es el foro de debate permanente de nuestra universidad desde hace 23 años, presenta en su sesión 139, que lo resume todo, bajo el título de El nuevo orden mundial, Donald Trump y Xi Jinping. A tal efecto, como ya lo dijo el doctor Hugo Guerra, director de la Cátedra Perú, agradecemos las importantes intervenciones que a continuación tendremos a cargo de los doctores Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República, Bert Crutzen, politóloga e internacionalista, y el general del Ejército peruano en situación de retiro, Manuel Gómez de la Torre. Agradecemos la presencia y sin más comentarios declaro inaugurada la sesión 139 de la Cátedra Perú. Muchas gracias. A continuación, le pedimos al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey que nos dé sus reflexiones y su análisis sobre esta materia. Por favor. Adelante, atrás y el... ¿Perdón? Adelante. Sí. Ya está. Muy buenas noches. En verdad me siento muy feliz, muy contento de venir a este recinto tan maravilloso de la Universidad de San Martín de Porres. Y saludar a nuestro rector que no se encuentra, pero está nuestro vicerrector, que son rector y vicerrector, las almas vivientes de nuestra universidad. Yo quiero agradecer al doctor Raúl Bao su presencia, como siempre, en la Cátedra Perú, Hugo Guerra, que es el director ejecutivo, los honorables miembros de la mesa que me acompañan como colegas, Beri y Manuel Gómez de la Torre. Quiero saludar a todos los decanos, directores de esta universidad importante que es mi casa, porque yo también soy sanmartiniano, y directores de centros de investigación, participantes, y permítame de manera especial saludar al doctor Moisés Tambini del Valle. Yo siempre le digo, porque es así, el patriarca del derecho peruano.
Me siento en verdad muy feliz de tenerlos y permítanme la aquiescencia, querido Moisés y querido Raúl, y con ustedes, a todos, a cada uno de los que nos acompañan en esta sesión. A ver, yo esta vez hago algo diferente, porque normalmente pues yo hablo, ¿no? Y bla, bla, bla. Entonces yo he querido cambiar todo. Porque este es un tema que sí me lleva a darle una connotación mucho más orgánica y metódica para mi exposición. Y claro, con la aquiescencia del doctor Raúl, que ha hecho un speaker, en verdad, de polendas en su exposición, con esa aquiescencia y licencia que nos permite la academia, yo voy a decir aquí un poco mi visión desde el realismo político de la teoría de las relaciones internacionales a la que hay que acudir siempre. Y porque las relaciones internacionales es la cosmogonía de todo lo que se hace en el sistema internacional, porque una y la otra, como vamos a ver, que no son lo mismo, llegan al mismo puerto. Entonces, yo quisiera presentar acá un PPT, lo voy a pasar rápido porque son algunos más de lo que había previsto, que me han ido saliendo en la semana que los estaba terminando, porque el tema, como va cambiando cada momento, de pronto si hago uno en 15 días puede también cambiar. Claro, hay algunas cosas que no van a cambiar. Y entonces lo primero que yo quiero decir es que a contracorriente de todo, no lo que se diga aquí, sino de alguna literatura que hay en el sistema mundial, yo no creo, no, yo no veo un nuevo orden mundial. No existe un nuevo orden mundial. Hay algunos que dicen, como yo, que no hay un orden mundial, pero yo quisiera decir que no existe un nuevo orden mundial, porque todavía estamos en el orden mundial derivado de la Segunda Guerra Mundial. Y porque el orden mundial es una construcción que, como dice Henry Kissinger, todos tienen el adoquín de sus órdenes mundiales. Los Estados Unidos tienen su orden mundial, los rusos tienen su orden mundial, los islámicos tienen su orden mundial, los africanos tienen su orden mundial. Hay para todos los gustos, de acuerdo a la visión, cómo se vaya planteando el asunto. Entonces, yo no creo que haya un orden mundial. Lo que yo sí creo es que este orden mundial en el que estamos sigue en movimiento. Ha tenido puntos de inflexión, como por ejemplo el 11 de septiembre de 2001, con el atentado de las Torres Gemelas de New York. Allí sí hubo un punto de inflexión que pudo haber derivado en un cambio cualitativo y significante del orden mundial, pero que tampoco se produjo. Y claro, el orden mundial necesariamente debe ser promovido por paradigmas. Y esto a veces no se entiende, porque el paradigma es un suceso que aparece abrupto y que cambia la dinámica de la interacción interestatal o las interacciones entre los actores relevantes del sistema mundial. Por ejemplo, cuando aparece la rueda, cambia toda la dinámica, empiezan las construcciones ciclópeas en el mundo. Cambia el sistema internacional. Cuando Ptolomeo cae y aparece Nicolás Copérnico y Galileo Galilei y dicen que la Tierra es redonda, cambia la cosmogonía planetaria y empiezan los viajes de circunnavegación. Cuando el justnaturalismo se impone al derecho divino, entonces cambia toda la visión del sistema del poder en el mundo. O sea, tienen que aparecer sucesos que van a trastocar la dinámica del sistema internacional. Yo tengo uno, que lo voy a decir al final, que sí podría ser y que de hecho en la visión que estamos creyendo es lo que va a generar este cambio de paradigmas. No lo creo que lo hagan las personas. No tengo un reporte en el mundo que el orden mundial haya sido hecho por hombres. Es decir, que los hombres hayan promovido el cambio mundial, claro que sí, pero los hechos son los que configuran el orden mundial. Cuando los turcos otomanos de Mahomet II toman el Santo Sepulcro de Jerusalén,
se produce un cambio cualitativo que hasta hemos dicho que es el punto de quiebre de la inflexión de la edad media a la edad a la edad moderna, o cuando los pueblos bárbaros, luego de la caída de Teodosio en el 476, invaden Roma, los visigodos, ostrogodos, érulos, vándalos, hunos, todos ellos entran en Roma, hay un cambio drástico. Y los cambios drásticos, amorfos, son los que generalmente van cambiando cualitativamente la dinámica del sistema internacional. Entonces, pero el orden mundial no es un concepto jurídico. No es jurídico. Es un concepto de la ciencia política o de la teoría de las relaciones internacionales. Es un concepto asociado al poder. No es un concepto jurídico. A veces lo confundimos, ¿no? Y está determinado por el poder, eso que es inmanente, que no tiene moral. Porque el poder no tiene moral. Y yo no digo, y hay que decirlo siempre, no digo que el poder sea inmoral, digo que el poder es amoral. Porque la moral no es un presupuesto para estudiar el poder. Cuando Estados Unidos tiró la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, en verdad no era un asunto de moralidad, era un asunto de coto para un sistema bélico para entrar en otro, que produjo ese orden mundial en el que todavía estamos. Entonces, el otro concepto, el que sí es jurídico, es el sistema internacional. Ese sí está dominado por las normas jurídicas. Hans Kelsen, el más grande teórico del derecho positivo, ya había dado su signo visible. Es decir, decía, me gusta más el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema está asociado. No hablo de los sistemas jurídicos del mundo, hablo del sistema internacional, el gobierno de las normas jurídicas. Y esto lo decimos porque no son los dos lo mismo, sin embargo son complementarios y concomitantes. Cuando vemos a Donald Trump, que dice lo que dice, en verdad lo dice desde el poder. Y como lo dice desde el poder, se instrumentaliza desde la norma jurídica para sus caprichos. Entonces, cuando Donald Trump manda aranceles a todos, es el imperio del poder, no de la norma. Y cuando caen los estados, es el imperio de la ley, porque si no la cumples, entonces viene el proceso nostálgico de los estados. Entonces, sin embargo, en todo esto que estamos viendo, que ha señalado el doctor Raubao, el sistema y el orden mundial van a conjugar en lo que se llama la anarquía del sistema internacional, que no tiene nada que ver, porque se usa mucho, pero no tiene nada que ver con el desorden. No, la anarquía más bien es exactamente lo contrario al desorden. La anarquía no es otra cosa que la inexistencia de una autoridad central. En el mundo no hay una autoridad central, por eso es que no hay el presidente del planeta Tierra. Y está bien que así sea, porque si el mundo fuera vertical, Dios mío, ¿qué pasaría con nosotros? De pronto Estados Unidos diría, o China diría, el 28 de julio no va a ser Día Nacional del Perú. Pero eso no existe, porque el mundo es esencialmente horizontal. Claro, la horizontalidad es lo que tenemos que mirar cuando apreciamos lo que está pasando en el conflicto en el Medio Oriente, lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Esa horizontalidad es la que hace que por lo menos pervivan los estados y no terminen masacrados frente al poder que tienen unos y otros. Claro, todos están en una misma relación. Estados Unidos, China, Rusia, Perú, Somalia, todos están en el mismo nivel. En el mismo nivel jurídico, no político, no militar, no económico, no cultural, no deportivo, solamente jurídico. Por tanto, el derecho, frente a lo que estamos viendo en estos momentos en el sistema mundial, es una garantía a la que a veces la criticamos mucho. Pero los hombres y mujeres de derecho que estamos acá sabemos perfectamente que el derecho termina siendo una garantía frente a una dinámica donde se mueve todo en el sistema, en el orden mundial. Entonces, el mundo del poder, ese mundo sí es vertical. Donald Trump le mete sanciones económicas al país que quiera. Y no hay nada que lo impida, porque es el poder. Y el poder,
en verdad no tiene barreras. Y claro, el orden mundial tiene que armonizar con el derecho internacional, tienen que ir de la mano, y por eso es que los dos, y ahora hablo rápidamente de ellos, porque son los actores centrales del sistema internacional. Sin embargo, tengo que ser muy riguroso en la literatura que hay actualmente para decir que no es una relación de superpotencias. No es superpotencia. No es la Unión Soviética y Estados Unidos de América, después de la Segunda Guerra Mundial, que produjo el orden mundial de la posguerra. ¿Por qué superpotencia? Porque los dos tenían todo igual. En estos momentos, aun cuando parece que sí, no son iguales. Lo que pasa es que lo que hay es una superpotencia con una gran potencia que es China. ¿Qué duda cabe? Yo no conozco otra gran potencia. Después de la gran potencia hay potencias. Rusia bajó a potencia. La India es potencia y seguramente será gran potencia y en su momento superpotencia. Pero no son iguales. Entonces, cuidado que no hay dos hegemones en el mundo. Porque las hegemonías, en verdad, son raras que hayan en el sistema internacional. Puede haber dos, como la hubo entre España y Portugal por el Tratado de Tordesillas de 1493. Que se divide en el planeta, o lo que derivó en la Unión Soviética y Estados Unidos con la Guerra Fría luego de los acuerdos de Yalta en 1945, el 7 y 8 de febrero. Claro, pero lo normal en el mundo es que haya solamente un hegemón. Ahí está, mire usted, mire los hegemones del mundo, los sumerios, los acadios, los fenicios, los cartagineses, los babilonios, ¿no es cierto? Los macedonios, los egipcios, los griegos, los romanos, los cruzados, ¿no es cierto? España, Portugal, Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra, la era victoriana, Estados Unidos. Luego lo comparte por primera vez con la Unión Soviética, luego Estados Unidos. Hasta ahora Estados Unidos, ahí están los hegemones, uno o dos, nunca han habido 3 ni 4. Claro, la tendencia de algunos como China u otros es que por lo menos estratégicamente no haya un hegemón. Y eso es normal. Nadie quiere, el que tiene poder quiere mantenerlo, el que no lo tiene, quiere arrancarlo. Bueno, y ahí está. Eso es verdad. Estados Unidos es el hegemón y el otro quiere serlo. Esa es una realidad que tenemos que aceptar. La trampa de Tucídides que refirió Xi Jinping en su encuentro con Donald Trump en Beijing, grafica y consolida el concepto de la teoría de las relaciones internacionales, porque Atenas era la amenaza de Esparta. El hegemón era Esparta, no era Atenas. La trampa de Tucídides se refiere a que el miedoso que es Esparta siente que Atenas le puede quitar poder. Y al final, claro, Esparta gana la batalla, la guerra, pero al final le va mal a Esparta porque ya ustedes saben que Tebas acabó con Esparta. Pero Atenas no era el hegemón. Lo que ha hecho Xi Jinping, no sé si dándose cuenta exactamente de ello, y lo dije en una columna, es que con la trampa de Tucídides confirma que China no es un hegemón, quiere ser hegemón. Eso es verdad. Y claro, por tanto no estamos en un mundo bipolar, porque en un mundo bipolar son dos poderes exactamente iguales. Bueno, pero ¿qué cosa es lo que tenemos? Un país que sin duda alguna es el más poderoso. ¿Por qué? Porque tiene todas las variables superiores al otro. En cambio, lo que tiene China es el más rico. Sin duda alguna. ¿Quién podría decir lo contrario? Los chinos están detrás de todo. Económicamente son el gran problema. La migraña de la teoría de las relaciones internacionales para Estados Unidos de América, sin duda alguna. Y claro, ¿qué cosa es lo que le preocupa a los Estados Unidos de América? Que el mundo se afiance multipolar. O sea, haya varios en el mismo nivel. Estados Unidos no quiere un mundo multipolar como los chinos, sí quieren un mundo bipolar. Y claro, estas son las pugnas, las estrategias en las que todos están sumidos.
Estados Unidos quiere volver al mundo unipolar que tuvo entre el final de la Guerra Fría, es decir, la caída del muro de Berlín o la aparición de la Federación de Rusia y el atentado de las Torres Gemelas. Esos pocos años, más de 12, fueron un mundo unipolar. Estados Unidos quiere eso otra vez. Esa no es la realidad. El mundo no es unipolar. El mundo tiende a ser multipolar, y lo tengo que decir con la mayor objetividad desde mi cientificismo de la teoría de las relaciones internacionales. Y que China, que transite del mundo multipolar a uno bipolar. A los chinos les encanta la Guerra Fría. Y por eso es que Xi Jinping invitó a Donald Trump. Lo que pasa es que lo que hemos visto es habilidad diplomática, invitar a uno y luego al otro. Pero es la invitación del que quiere ser hegemón, y por eso ganó. ¿Qué ganó? El discurso de la comunicación. Y todo el mundo habla del mundo bipolar y de la Guerra Fría. Pero eso no es lo que exactamente pasa o sucede en el mundo en el sistema internacional ni en el orden mundial. ¿Y cuál es el objetivo de China? ¿Quedarse bipolar? No. Como decía Xi Jinping en su 19º Partido Comunista, en su discurso, página 5, dice: lo que queremos es la felicidad para el 2050. China quiere ser el hegemón del mundo. ¿Lo va a conseguir? ¿Pero por qué no? Yo creo que lo puede conseguir, pero todavía le falta. Y aquí le traigo objetividades para entenderlo. Las relaciones de los dos, como muy bien se ha dicho, no son bélicas. Ni siquiera de tensiones, son de pugnas. En la dinámica de la teoría de las relaciones internacionales, no es lo mismo una pugna que una tensión y que una etapa prebélica y que una guerra. Todas son distintas. No las voy a desarrollar, pero ¿en qué están? En pugnas, uno con otro. Las pugnas no es sinónimo de iguales. Sí, son sinónimos de dos actores relevantes del sistema internacional. Claro, no han llegado nunca ni siquiera a un estado de alta tensión, sin duda alguna, menos la etapa prebélica. No hay nada que diga que hay una amenaza de una guerra entre los dos países, ¿no es cierto? Y es verdad. Lo que más cuidan es no enfrentarse militarmente. Estados Unidos no le conviene porque quiere poder económico, quiere recuperarlo. Y los chinos porque pisan tierra y saben su realidad. Y ahí está. Estados Unidos domina el mundo en términos militares, geopolíticos, tecnológicos. Y los chinos lo hacen sencillamente, bueno, no sencillamente, lo hacen muy bien en el mundo económico y tecnológico. Claro, entre ambos hay enormes diferencias sin duda alguna, y ahí está. Por ejemplo, solamente para que tengamos una idea cabal. Mire cuántas ojivas tiene Estados Unidos, 5.000. 170. ¿Cuántas tiene China? 600. Por favor, esto no es mundo bipolar. Tenemos que ser claros. Segundo, miren ustedes la capacidad militar. ¿Cuántos portaaviones tiene Estados Unidos? 11. ¿Cuántos tiene China? 4. Estados Unidos está terminando 2 más. Ya van a ser 13 o 15. Tenemos que ser, digamos, así está el sistema mundial. No es un mundo de iguales. Uno desigual donde el desigual quiere ser como el igual. Sí, sin duda que sí. Cuiden de no enfrentarse, pero cada rato. Por eso no se mete en la guerra de Rusia con Ucrania ni en ninguna otra. Estados Unidos tiene ese poder nuclear devenido del proceso westfaliano de la Segunda Guerra Mundial y el poder espacial al que Nixon le dice a Henry Kissinger: y ahora que tengo tanto poder, ¿qué hago con el tanto poder que tengo? ¿No es cierto? Y China solo tiene capacidad nuclear, salvo que me digan que los chinos ya están como Estados Unidos visitando la Luna o experimentos como para Marte. No hay nada de eso. ¿Quieren? Sí quieren. Los hindúes también quieren, pero no están en ese nivel. Y entonces yo lo digo con la objetividad, porque tengo mucho aprecio y quiero mucho a los chinos, como a los Estados Unidos. Pero es puro cientificismo. Entonces, lo que sí, ellos han pasado de una cooperación prudente que hubo durante los años 70, ¿no es cierto?, cuando Nixon invita, perdónenme ustedes, Mao invita a Nixon, ¿cómo va a ser al revés? Y lo invita porque lo hace justamente Henry Kissinger. Y va, y lo que hizo Richard Nixon y Henry Kissinger es
despedazar el eje asiático, geopolítico, donde solo estaba la Unión Soviética. Aparece la China, se divide el Asia y se acaba la Unión Soviética. El degradé de los años 80, es decir, Chernenko, Andropov, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, eso es un proceso que se inicia en los 70 y que poco se dice. Todos nos concentramos en los años 80. Pero no imaginaron que al acabar con la Unión Soviética como la superpotencia, iban a crear a la futura gran potencia. A la muerte de Mao aparece Deng Xiaoping. Y luego Hu Jintao y ahora Xi Jinping. Extraordinario proceso chino. Me saco el sombrero, porque he visto, leo y tengo fichado todos los discursos que da Xi Jinping y sus predecesores. Y son discursos todos concatenados para hacer un país, en verdad, superpotencia. Entonces, la era Xi Jinping ya ha marcado un punto de inflexión. Ha llegado más lejos que el propio Deng Xiaoping. Mucho más lejos en términos de poder cualitativo intraestatal chino. Y la era Trump trae, evidentemente, el destino manifiesto. Ningún presidente de los Estados Unidos de América, a mi juicio, ha puesto el destino manifiesto, o sea, la grandeza americana como Donald Trump, cuando dice el Golfo de América, voy a comprar Groenlandia para mí, y todo eso que dice no se entiende. Es el discurso de la grandeza americana de siempre. Eso que firmaron el 4 de julio de 1776 con Thomas Jefferson, el gran ideólogo del proceso del protestantismo estadounidense, que le dio fuerza a Estados Unidos, y luego con el gran corolario de 1823 con la doctrina Monroe. Entonces, Estados Unidos quiere recuperar espacio de influencia. Esa es la locura de Estados Unidos. Es decir, digo, es la excitación geopolítica de Estados Unidos recuperar el tiempo perdido. En eso están trabajando y lo hacen muy bien. Tengo que decirlo, lo están haciendo muy bien. Y claro, y los chinos no quieren recuperar, quieren ganar. Están ganando y ganando espacios. América Latina es un espacio, por supuesto, pero el Indo-Pacífico, que poco se habla, y deberíamos hablar más que solamente el Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico es el espacio vital donde se van a producir, en verdad, serias disputas, más adelante incluso. En cambio, el Estrecho de Hormuz, que es el centro de atención por el petróleo, yo no veo ahí guerra. Es decir, no veo guerra entre Estados Unidos y Rusia y China. Por una razón central. Lo que coteja el Medio Oriente es lo que más quiere China. Y sabe China su calidad militar, que jamás va a competir con la de Estados Unidos. Por un estrecho de Hormuz totalmente dominado por Estados Unidos de América. Donald Trump, al acuerdo de la semana pasada con Irán, el día miércoles, o sea, ayer, antes de ayer, ya ustedes vieron lo que dijo, son unos locos, le dijo a los iraníes. Y hoy día, hace un rato, ha dicho, estamos pensando en un acuerdo final. ¿Se da cuenta? O sea, es la dinámica del que tiene poder y los chinos están en un acto marginal porque necesitan ese petróleo para poder desarrollar su industria. Y todo el sistema asiático lo mismo. Por eso es que yo no veo por ahí una guerra. ¿Dónde la veo? Allí. Allí sí veo una guerra. Porque aquí está la geopolítica china históricamente. A los chinos Estados Unidos le está poniendo todos los nuevos portaaviones y los submarinos que va a tener en el futuro Australia, que ya dejó de ser el país de los canguros, para poder poner el tapón a China cuando salga el Indo-Pacífico y al mundo, y los chinos eso no lo van a soportar. Allí está la verdadera amenaza de una conflagración bélica que puede haber en su momento, que yo veo, no ahora, ¿no? Digamos. En cambio, América Latina es un blanco geopolítico de los dos, sin duda. Ahí está. ¿Qué quieren los dos? Lo que siempre se quiere en los países, como hicieron en los rodas en África. Quieren sus recursos. Yo a los chinos de cariño les digo, ustedes son los mayores depredadores del mundo. Y cuando se lo digo de cariño, se los digo porque ellos hay que construir un puente y lo levantan. Una carretera lo hacen para sacar los minerales que necesitan. Y desde una óptica china es entendible y es lógico. Ah, claro. Entonces, los dos quieren los recursos, pero también quieren al país geopolíticamente. ¿Pero por qué geopolíticamente? Porque lo que no se dice o se dice poco es que lo que verdaderamente les interesa a los dos es el verdadero control
de nuestros celulares, la etapa de la digitalización, la etapa digital. ¿Dónde está eso? En los cables submarinos. Por eso que esto es lo relevante del sistema internacional. Normas, acuérdense, del día de hoy. Y el Perú todavía no firma la Convención del Mar, que se lo acabo de explicar en la mañana a un importante político. ¡Ay, esto vamos a poner atención! ¡Ah, Dios te escuche! En algún momento pues ya te das dando cuenta, el Perú debe firmar la Convención del Mar, que consagra precisamente lo que estamos viendo acá. Los chilenos se nos han adelantado, tú lo conoces muy bien, Hugo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, el Océano Pacífico, amigos, es una de las más grandes rutas para el sistema digital de la información contemporáneo. Ahí está la verdadera vedette del poder mundial en estos momentos. El petróleo tiene sus significantes, sí señores, pero estamos hablando del gran level del sistema internacional y del orden mundial. Transitan datos, ahí están, todo este tipo de datos que van por estos tubos. Y claro, los cables submarinos son extraordinarios, ¿no es cierto? Esta es la verdadera disputa, sin duda alguna. Ahí está, y se habla poco, primero porque no se conoce mucho, es verdad, pero ahí está el gran problema, ¿no? Entonces Chancay ya no es importante, pero claro que es importante Chancay, porque lo más importante en términos de la foto de la teoría política es que Chancay está en las narices. Es chino y está en las narices geopolíticas de Estados Unidos de América. Yo hablo así, ustedes me conocen, yo soy un teórico que en mis clases no es que me raye, pero es que me gusta entrar a fondo para llegar al punto exacto de lo que diga la teoría de las relaciones internacionales, a la que tenemos que ser contestatario con ella, si verdaderamente es o no es el punto de inflexión. Entonces, esto está pasando en el sistema internacional. Ya estoy acabando, ¿no? Y en cambio, Chancay es un óbice para las pretensiones geopolíticas en América Latina que tiene para Estados Unidos. Es un óbice, sin duda alguna. El Perú no es favorito de nadie. Tenemos que ser claros. No es favorito de nadie. El Perú, yo creo, y aquí sí tengo que ser lo más objetivo, yo creo que el Perú, su opción política, ahora que comienza un nuevo quinquenio, es Estados Unidos de América, por una razón, lo dije en mi columna el domingo, el tema de la cercanía. Estamos en el eje y en el marco de influencia de Estados Unidos de América, y eso no significa alineamiento, simplemente es multilateralismo. Vamos al multilateralismo, todo el mundo, todo el tiempo, Indo-Pacífico, todo con Europa, con África, vamos con todo. ¿Queremos ser un país neutralizado? Sí. ¿Tenemos que buscar todo lo que el Perú puede hacer? ¿Está en su mejor momento? Sí. El Perú tiene que buscar en todo momento ser y sacarle el jugo a los dos países. Eso es lo que nos toca. Pero cuidado que no nos vaya a pasar con el guano, como el guano y el salitre. Como decía Jorge Basadre, la primera prosperidad falaz porque terminó la guerra. Vino la guerra con Chile, no teníamos nada para defendernos y teníamos mucha plata en los tiempos de Castilla, que José Rufino Echenique nos lleva a la primera bancarrota fiscal. Ese es mi mayor temor, que no pase ahora que el Perú es un país que está en una etapa extraordinaria de su crecimiento, 100.000 millones de dólares, estamos terminando ya hace muy poco tiempo. Armonicemos el orden mundial y el sistema internacional que les he referido, ¿no es cierto? Y por supuesto, aquí está lo que sí, con esto acabo. Yo sí creo que va a haber un nuevo orden mundial, pero eso todavía tiene su tiempo. El nuevo orden mundial lo está determinando la inteligencia artificial, que todos mentamos, todos hablamos, que en estos momentos, así como está en su desarrollo, está todavía en los tiempos de los picapiedras. ¿Se imaginan ustedes cómo será cuando produzca este cambio cualitativo y la inteligencia artificial termine convertida en el paradigma que cambia las estructuras motoras del siglo XXI? Eso le va a pasar al sistema internacional y al orden mundial en el que nos encontramos y no sabemos, porque nadie habla como Nostradamus, sino sobre la base de la teoría de las relaciones internacionales. No sabemos cómo se va a mover la geopolítica, que es la dimensión de los estados en función de una geografía estática, pero que nos toca a nosotros en un quinquenio que comienza
con afinidades en América Latina que hay que aprovechar, porque todos tienen, por ejemplo, economía de mercado, economía social de mercado, es un bingo para que América Latina se convierta en la nueva vedette del sistema internacional y del orden mundial. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, tendremos la intervención del general Gómez de la Torre. Muy bien, gracias. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecer a nuestro señor vicerrector, al doctor Hugo Guerra, y también a quienes hoy día junto conmigo comparten esta Cátedra Perú, quienes estamos en este escenario, por darme el honor de estar ante ustedes y participar en un tema tan interesante e importante en la actualidad. Buenas noches también a las autoridades de la universidad y a todos los asistentes que se han dado un espacio, un momento para acompañarnos en esta noche especial. Al señor director del CAEN, mi casa de estudios, soy catedrático en este lugar, y al equipo que lo acompaña. Bueno, y a todas las personas pues, a quien tanto estimo que se encuentran aquí presentes. Buenas noches. Como soldado, 40 años en el ejército, he preparado, efectivamente planificado y preparado la clase del día de hoy, y permítanme expresarles cuál es el plan de trabajo que voy a utilizar. Bastante simple, ¿no? 20 minutos para tomar un tema tan especial e interesante. Muy bien. Y se facilita porque hemos tenido una excelente introducción con el doctor Rodríguez Mackey, que nos pone la base de lo que es el nuevo orden mundial. Entonces empezamos con lo que es el nuevo orden mundial. Estoy hablando desde el punto de vista militar, desde mi punto de vista. Luego vamos a pasar al tema principal. Vamos a ver qué dice Donald Trump y qué dice Xi Jinping, porque ese es el tema que nos pide, ¿no es cierto? La cátedra. ¿Cuál es la consecuencia de las conversaciones o de las reuniones que ellos tienen de lo que pretenden ambos para el mundo? Cuando hablamos del nuevo orden mundial estamos hablando de futuro, no del presente. Totalmente de acuerdo con el doctor Rodríguez. No, todavía. Es lo que viene. Estamos tratando de analizar qué cosa es lo que va a pasar. Las consecuencias de esta situación, y posteriormente pretendo ir decantando en cómo esto va a afectar al mundo desde el punto de vista de seguridad y defensa, cómo nos va a afectar en América Latina, con un actor muy especial en América Latina, como es Brasil, y finalmente, cómo nosotros vamos a recibir este orden mundial, qué es lo que deberíamos de hacer tal vez finalmente en unas reflexiones. Muy bien. El nuevo orden mundial. Cuando escuchamos la palabra el nuevo orden mundial, conversamos con alguna persona, me ha pasado en clase también, tenemos dos puntos o dos enfoques, ¿no es cierto? Algunos piensan que hablamos, o podría ser, de las teorías conspirativas, que existen, por supuesto. Quien ha leído, bueno, pues hay una serie de literatura, presentaciones que hablan de esta forma, ¿no? de dominar el mundo. Dice, el gobierno del mundo lo tienen las grandes élites. No, ese no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la realidad, ¿no? Estamos hablando del nuevo orden mundial como una realidad. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Un súper resumen, la reconfiguración real del poder entre los países, en el contexto internacional. Así entiendo
el orden mundial como un súper resumen del mismo. Pero eso es, bueno, se da a partir o se da en cualquier momento del espacio y del tiempo, ¿no? En un momento determinado ha habido un multidimensionalismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que se vio es el orden mundial en base a la bipolaridad, Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue tan, hablando militarmente, fue tan fuerte esta bipolaridad que hasta se crearon bloques militares para enfrentar uno a otro en un momento determinado. Tenemos la OTAN por un lado, en el lado occidental, y el Pacto de Varsovia por el lado oriental. Entonces, es una realidad. Cuando cae el muro de Berlín, llega la unipolaridad. Hoy estamos camino a un posible cambio en el mundo. Es un posible cambio. Y ese cambio que se visualiza puede ser, ¿no es cierto?, puede iniciarse con una bipolaridad, pero hay otras potencias emergentes, pues pueden generar nuevamente una forma de multipolaridad en el poder mundial. Entonces, hoy, la transición del dominio global absoluto de una sola superpotencia como es Estados Unidos a un sistema multipolar pero fragmentado, donde el poder político, militar y económico se va a distribuir entre varios actores, seguramente inicialmente entre las superpotencias o la superpotencia de hoy y la superpotencia emergente que es China, y otros que esperan compartir con ellos este poder. Estas serían las características de este nuevo orden mundial. Son 4 pilares sobre los que él descansa, o sobre los que considero que descansa. Primero, el regreso a las esferas de influencia. O sea, ya no es un hegemón, ¿no es cierto? Entonces, las diferentes potencias emergentes mundiales hoy reclaman el derecho de nuevamente imponer sus reglas en el vecindario o en el espacio sobre el cual tienen influencia, que en algún momento se ha llamado los patios traseros, ¿verdad? Entonces, las organizaciones que en el siglo XX, ¿no?, las organizaciones multilaterales que en el siglo XX tenían relevancia, van a perder peso. Van a perder peso porque hoy las decisiones bilaterales de los nuevos líderes son los que seguramente van a relevar a estas organizaciones. Aparte que para muchos, bueno, están dejando mucho que desear porque no necesariamente están cumpliendo con su función. Un segundo punto es la estabilidad pragmática. Sí, pues efectivamente, lo tocó el expositor, el doctor Rodríguez Mackey, la rivalidad actual ya no es un enfrentamiento físico o a través de guerras, ¿no? Es a través del comercio y la estrategia. Es una competencia muy fuerte. Entonces, los rivales, y en este momento podemos poner como ejemplo a Estados Unidos y a China, van a aceptar que no pueden destruirse, pero tampoco pueden ignorarse. Entonces, estamos entrando en una situación de cooperación, una cooperación necesaria, mientras contienen la competencia militar para otro momento. Hoy no es necesario. Es una situación como la que se presentó en la antigua Guerra Fría, post-Segunda Guerra Mundial. Había una frase que se llamaba la disuasión nuclear asegurada. Esta frase se refería a que ambas potencias sabían que a través de su poder un enfrentamiento nuclear las podía destruir. Entonces mantenían una situación de statu quo. ¿Quiénes eran los que se enfrentaban cuando había alguna diferencia? Los países menores de su órbita, los que se llamaban los proxies, que también seguramente lo vamos a ver en algún momento. Regionalización es otra característica. El libre comercio universal se está fragmentando, y se está fragmentando en bloques bastante semicerrados. Entonces las potencias buscan soberanía tecnológica y algo que es muy importante, ¿no es cierto?,
el control de sus propias cadenas de suministro, particularmente para evitar depender de sus rivales en momentos de mayor crisis. Y el último punto es la Guerra Fría tecnológica militar. Volvemos a la Guerra Fría, sí, pero ya no una Guerra Fría de posible enfrentamiento bélico. No desaparece esa posibilidad, pero hoy se reorienta más, ¿no es cierto?, a lo que es la supremacía digital y de la tecnología. Como hemos visto, ¿quién va a definir la supremacía o el liderazgo en esta situación futura, próxima? La inteligencia artificial. Y este es el tema principal. Xi Jinping y Donald Trump, o Donald Trump y Xi Jinping. El nuevo orden mundial desde una perspectiva netamente castrense-militar. Permítame entonces empezar con Donald Trump, ¿no?, y la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué es en qué está enfocada? Es una estrategia soberanista y de mucho realismo político. America First. Pero cuando se refiere a América primero, no estamos hablando de América del Norte, Centro y Sur. Estamos hablando de América de los Estados Unidos de Norteamérica. America First. Diferente a lo que decía la doctrina Monroe. Similar, pero tiene una gran diferencia. ¿Qué prioriza? La defensa territorial, la autosuficiencia económica, la revitalización industrial de los Estados Unidos y la contención de los adversarios en su espacio, ¿no es cierto?, como son China y Rusia. ¿Cuáles son los pilares de esta estrategia de seguridad nacional norteamericana? Primero, la protección del hemisferio occidental. Entonces, como veíamos, pues, cuando hablamos de corolario Trump, que no es un documento, es una expresión, ¿no? Es América primero, y la comparamos con la doctrina Monroe, que tampoco era un documento, fue una expresión de James Monroe, un presidente norteamericano, en los 1820 más o menos, en el que expresaba a Europa que América no necesitaba que regresen a colonizarla. Entonces decía América para los americanos, pero se refería a la totalidad del continente, norte, centro y sur. Seguridad frontal y combate al crimen organizado transnacional. ¿Cómo? A través del control en las inmigraciones. Ojo que Estados Unidos sufre mucho con las inmigraciones ilegales, ¿no es cierto? Y la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas y todo lo que de él se pueda derivar. Disuasión en el Indo-Pacífico, por supuesto. La idea es contener, ¿no es cierto?, militar y tecnológicamente, específicamente a China. Hay otros actores menores, pero la principal es China. Una diplomacia transaccional, ojo, aquí la cooperación internacional, los acuerdos comerciales y toda la ayuda militar que se pueda obtener se condicionan a la reciprocidad y al alineamiento con la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Todo está condicionado. O es así o no sucede. Y por último, a los aliados. ¿Qué está pasando con los aliados? Hablamos de los aliados especialmente en Europa, Medio Oriente y Asia. Trump, en nombre de Estados Unidos, les ha dicho, bueno, a partir de ahora yo no tengo por qué pagar sus armas ni sus gastos en defensa. Cada uno se hace cargo de las mismas. Entonces hay una reorientación de la visión, ¿no? Una reorientación a dar una mayor protección a su espacio, a su hemisferio, porque lógicamente lo que está más cercano, cualquier situación peligrosa que se posesione lo más cercano posible a Estados Unidos, le va a generar una mayor inseguridad. Pero a la vez, ¿qué dice Xi Jinping? También había una expresión de China, ¿no es cierto? Hablamos de la Iniciativa para la Seguridad Global, una de las 5 llaves que ha presentado China. Hablamos, las 5 llaves, bueno, son la Iniciativa para la Gobernanza Global, la Iniciativa para la Seguridad, la Civilización Global, para la Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Esta es una de ellas, pero esta se refiere específicamente a lo que es seguridad y defensa.
Es un proyecto de política exterior de la República China que se presentó o se expuso en abril del 22. ¿Y cuál es la idea? Reconfigurar la seguridad mundial con un modelo que sea alternativo al sistema que se vive ahora de alianzas militares en el mundo occidental. Esa es la idea. Por ejemplo, en la OTAN. El objetivo, que se promueva la solución a los problemas actuales mediante la coexistencia pacífica y mediante el desarrollo competitivo, en el cual todos de manera plana tengan la misma posibilidad. Es lo que expresan. Descansa en 6 componentes centrales. Prioriza la prevención de la crisis antes que entrar de lleno a hacer uso de la fuerza. Defiende el principio fundamental de la no injerencia, es decir, no injerencia en los asuntos internos. Cada país debe tener el derecho a elegir su propio sistema político y su modo de desarrollo sin que otros puedan influir dentro de los mismos. Pone a las Naciones Unidas dentro de las decisiones de la seguridad del globo. O sea, para ellos no hay unilateralismo. Por eso se asume que pertenecemos a esta organización mundial. Seguridad indivisible, por supuesto, ¿no? Es decir, ningún Estado puede fortalecer su propia seguridad a expensas de otro. La resolución pacífica de disputas y la seguridad debe incluir la bioseguridad, el ciberespacio y el control de todo aquello que signifique flujo de información. Y el resultado, este es el resultado de las reuniones, conversaciones del más alto nivel, diplomacia presidencial, como conversamos anteriormente con el doctor Hugo Guerra. Es decir, a ese nivel, 2 superpotencias tienen que sentarse, ambos líderes, a definir qué es lo que van a hacer más adelante. Y lo han hecho. Entonces, el resultado es una desescalada táctica y canales de comunicación abiertos. Por ejemplo, Pekín ha garantizado que no va a entregar armas avanzadas a Irán en este conflicto actual. El control nuclear, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de la disuasión nuclear asegurada. Ambos conocen que pueden hacerse mucho daño. Entonces, promueven el control para que no haya armamentismo y tampoco haya proliferación en el armamento nuclear. Otro punto, el verdadero frente es la guerra tecnológica, pero militar. ¿Por qué? Porque la computación cuántica, la inteligencia artificial, son cruciales para las comunicaciones, para el desarrollo del equipamiento militar, ¿no?, para hacer la guerra de otra manera en el futuro, si es que se llegara a ese nivel. Las cadenas de suministro, importantísimas. El Pentágono permanentemente está vigilando cuáles son las rutas, particularmente de los recursos que China domina y que Estados Unidos necesita. Y luego viene el tercer punto, las esferas de influencia y el desapego al multilateralismo. Trump, en su doctrina exterior, prioriza los pactos bilaterales transaccionales sobre cualquier tipo de alianza global, como por ejemplo la OTAN. Entonces, producto de ello, la nueva configuración del poder militar global sería la siguiente. En primer lugar, un duopolio militar tecnológico. Estamos hablando de Estados Unidos y de China. La primera superpotencia y la segunda una superpotencia emergente, que en algún momento es posible que llegue a coronar esa posición. Entonces, la cúspide del poder militar va a estar centrada en estas 2 superpotencias en algún momento en el futuro. Estados Unidos a través de su primacía global reorientada. Fíjense, hablamos del punto de vista defensa y seguridad, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene el presupuesto de defensa más alto del planeta, 895.000 millones destinados a lo que es
la parte militar. Tiene supremacía aeroespacial. 11 grupos de portaaviones nucleares en este momento. Un portaaviones no camina solo, son grupos de naves que lo acompañan. Es carísimo mover a uno de estos elementos. Sin embargo, Trump, en su doctrina, va a evitar intervenir va a intervenir y llevar a cabo una intervención terrestre prolongada. No corresponde, no le conviene, es mucho gasto, no es lo que está buscando en este momento. En cambio, China promueve lo que es la parte de defensa e inteligencia, o promoverá lo que es inteligencia y defensa en el futuro. Consolidará su flota naval, lo tiene que hacer por la ruta de la seda, tiene que llegar al otro lado del mundo. Hoy hay desventaja con Estados Unidos. No estamos hablando solamente de buques comerciales, estamos hablando de flotas navales que protejan las rutas comerciales para lo que quieran hacer. La estrategia antiacceso y denegación de área, particularmente en el Indo-Pacífico, zona fundamental para la subsistencia de China. Y su ejército popular va a priorizar la guerra inteligente a través del uso de la tecnología. Sin embargo, no están solos. Hay otras fuerzas, hay otras potencias o menores potencias emergentes. Entonces, hablamos, por ejemplo, del eje Indo-Pacífico, India, Japón y Corea del Sur. India, en este momento, tiene la mayor cantidad de población del mundo, 1.400 millones, y lógico, el cuarto ejército más poderoso. Japón y Corea del Sur están incrementando sus presupuestos hasta el 8% anual del presupuesto nacional para disuadir de manera autónoma, sin que participe Estados Unidos, a Pekín. En cuanto a Rusia y a la OTAN europea, sí, no estamos hablando de la participación de Estados Unidos, estamos hablando de los países de la OTAN que son europeos. Rusia va a mantener su capacidad convencional masiva, su gran capacidad de artillería y su arsenal nuclear, definitivamente orientados hacia el teatro de operaciones del euroasiático. Sin embargo, la OTAN va a seguir incrementando su gasto individual y seguramente tiene como objetivo, no lo ha perdido, en algún momento incorporar esta organización a Ucrania. Israel, Turquía e Irán, cada uno en su espacio, va a actuar como un polo autónomo en Medio Oriente. Y ojo, aquí en Latinoamérica no podemos dejar de mirar a Brasil. Brasil, por su política, seguramente que va a actuar como una potencia estabilizadora en la región, de manera autónoma, ¿cierto?, con la hegemonía que ha ganado ya en Sudamérica. Todo ello decanta a lo siguiente en América Latina. La esfera de seguridad y finanzas se mantiene bajo la influencia americana y la esfera comercial y tecnológica bajo el dominio de China. Y la posición de Brasil. No olvidemos que Brasil hoy es el hegemón de América Latina, con sus limitaciones, por supuesto. 214 millones de habitantes, la primera economía en Latinoamérica, la octava del mundo, 47% del Producto Bruto Interno y del territorio sudamericano le pertenecen a Brasil. Tiene recursos estratégicos ingentes, agua, metales raros, petróleo, biodiversidad, alimentos. Brasil es clave para la transición energética y la seguridad alimentaria mundial. Y ojo, es miembro de los BRICS, del G20, los grupos económicos más poderosos de la Tierra. Y al punto de vista militar, tiene el mayor presupuesto militar de la región, las Fuerzas Armadas más poderosas. Sus claves operativas: importancia de la industria de defensa, una industria de defensa muy fuerte,
rearme histórico que se está dando el día de hoy. Tiene unos proyectos bastante interesantes. Mayor presupuesto militar histórico, se acaba de aprobar, 5.500 millones de dólares para los proyectos que estamos hablando. Y además la contención y el combate, ese es también parte de su orientación operativa, al crimen organizado transnacional. ¿Cuáles son estos proyectos? Algunos de los que hablamos: la construcción de un submarino nuclear, ellos, solos; la compra de 36 cazas Gripen nuevos, que les ha generado el establecimiento de un centro de mantenimiento regional en su lugar; el mejoramiento del proyecto Astros, producen artillería con misiles de 300 kilómetros de alcance. O sea, no les envidian a los mayores productores de armas del mundo. ¿Cómo afectará al Perú este nuevo orden mundial? Al punto de vista militar, por supuesto. Como hemos escuchado, la presión es intensa, ¿no es cierto?, sobre nuestro país, particularmente de parte de Estados Unidos y de China. ¿Por qué? El megapuerto de Chancay. Ya se ha hablado bastante de ello. Sin embargo, ¿cuál ha sido la respuesta americana? La megabase naval del Callao. Es una forma de neutralizar el primer punto que hemos tocado. El equilibrio geopolítico del Perú. La esfera económica, China, se mantiene. Y la esfera en seguridad, Estados Unidos y sus aliados tecnológicos, que están generando que nosotros estemos volteando nuestra matriz a la adquisición de armamento de esta parte del mundo. Como una reflexión final, permítanme expresar lo siguiente. La nueva configuración del poder mundial será la coexistencia armada bajo esferas de influencia delimitadas. Sí, el mundo se va a parcelar. Es lo que se espera, por lo menos en el análisis de ahora. Las superpotencias van a seguir evitando el choque directo, pero en la periferia se verá una proliferación de potencias menores y medias que sí es posible que choquen a nombre de las superpotencias. ¿Cuál va a ser nuestro desafío militar? Mantener en esta nueva era una neutralidad estratégica bastante pragmática, sin apasionamiento. Lo que necesitamos, tenemos que ver con quién y cómo lo podemos obtener, pero lógicamente siempre posicionándonos de la mejor manera como líderes de lo nuestro. El Perú debe de equilibrar su relación económica con Pekín, pero no debemos de soltar los lazos históricos que nos unen con seguridad o en seguridad con Estados Unidos, con Washington. De ser necesario, nuestras Fuerzas Armadas podrán obtener los recursos de diferentes esferas, ¿no?, sin orientarnos a caer dentro de las mismas y generarnos problemas con el otro lado. Y por último, sí, considero, y siempre lo he considerado, debemos maximizar nuestra relación con nuestro vecino, el hegemón de América, ¿no? Seguramente que si nosotros tuviéramos una relación mucho más fuerte, la situación sería totalmente distinta porque compartimos no solamente amenazas, no solamente preocupaciones, sino muchas aspiraciones al futuro. Siempre he sido positivo. Yo creo que de las situaciones que se nos presenten en cualquier momento de la vida, nosotros podemos sacar muy buenas oportunidades. Y esta es una gran oportunidad. Estamos en el centro, en el ojo de la tormenta, puede ser, pero no veamos esta situación como una tormenta, veámosla como una posibilidad de generar lo que nosotros queremos y llegar al lugar que nosotros debemos de tener en América y en el mundo. Muchas gracias. Es el turno de la presentación de la doctora Berit Knudsen.
que muy importante, la tecnología. Bueno, en primer lugar, me va a disculpar, a Hugo le tengo que agradecer la oportunidad de estar en esta universidad tan importante y para ir de frente, les digo, un placer ver a un auditorio tan interesante y estar con autoridades tan importantes. Así que vamos a entrar, soy la última en exponer, así que estarán un poco cansados. Y mi enfoque es sobre geopolítica. Pero cuando hablamos de geopolítica hay un poco de qué cosa es verdaderamente la geopolítica. Y quiero definir algunos conceptos antes de entrar de lleno al tema que nos han dado, que es el nuevo orden mundial. Xi Jinping, Donald Trump, nos han puesto ya un mundo bipolar y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Pero la geopolítica no es una ciencia, es una disciplina de síntesis. Agarra lo mejor de las relaciones internacionales, lo mejor de la geografía, lo mejor de la cartografía, lo mejor de las ciencias políticas, lo mejor de la historia. Utiliza todas las herramientas que sean posibles para analizar el mundo, cómo se mueven las esferas del poder, ¿no? Y desarrollar una estrategia, como lo podría decir un militar, a las Fuerzas Armadas que tanto admiro. Entonces, desde esa perspectiva, comencemos a analizar un poco el tema que nos han dado. Espero ser un poco distinta a los demás, pero un poco difícil porque tengo muchas coincidencias con las presentaciones anteriores. Acá tenemos un cuadro, porque ¿qué cosa es poder? Y cuando medimos el poder, no sé si llegan a ver, yo soy ciega, no sé si llegamos a ver, pero acá tenemos tres curvas. La celeste es los Estados Unidos. Actualmente tiene el 26% del PBI mundial. Si fuera un pie, se lleva una cuarta parte de la torta. En amarillo vemos a la Unión Europea, que si ustedes se fijan a lo largo de los años, he tratado de acumular quinquenios y sacar promedios para suavizar estas curvas. Y si vemos la Unión Europea, que en 1960, cuando comienza este ciclo que estoy trabajando, ¿por qué? Porque a partir de esa fecha hay datos que pueden ser comparados en el Banco Mundial. A partir de 1960, recuerden que todavía no se había terminado de formar esta Unión Europea y tiene un crecimiento y se está cruzando siempre con los Estados Unidos. Y abajo vemos esta curva muy particular de China en 1980, como ya lo dijeron, no quiero repetir datos que ya los han dado en otras presentaciones, pero en 1980 tenemos a Deng Xiaoping, que es el que marca la diferencia de lo que está pasando. En 1960 justo es el momento que se da la ruptura sino-soviética. Se pelean los dos y eso pasa al comienzo de este ciclo, 1980, Deng Xiaoping. Y en el año 2000, ¿qué pasó? Simplemente China entra a la comunidad, al comercio exterior con estas reglas del orden mundial, y es este orden mundial el que lo catapulta y lo lleva a competir, no de igual a igual, pero muy cerca al gran hegemón que es los Estados Unidos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y por qué la Unión Europea, que tiene prácticamente es un empate técnico con China, no es el hegemón o no pelea contra el hegemón cuando se han estado cerca y se han entrecursado? Y la respuesta es muy fácil. La Unión Europea son 27 países, es una unión comercial, no es una unión militar. Cada uno puede tomar diferentes decisiones. Y al interior de la Unión Europea está la tercera potencia económica del mundo, que es Alemania. Pero Alemania tiene solo 4%. Entonces, ese es un gran mensaje, porque tenemos 26% en los Estados Unidos, 17% peleándose entre la Unión Europea y China,
Y el siguiente 4, la diferencia es abismal, y es por eso que podemos decir Xi Jinping contra Donald Trump. Podemos compararlos. Entonces, ¿qué es lo que hace que una potencia sea una verdadera potencia? La economía ya vimos que no es suficiente, la capacidad militar no es suficiente. Estamos viendo a Rusia. Rusia es una potencia militar, sí, es la potencia número 1 nuclear del mundo, tiene más cabezas nucleares o ojivas nucleares que los Estados Unidos, pero tiene 2% del PBI del mundo, en declive con esta lamentable guerra que está siendo más larga que la Primera Guerra Mundial, y no es una potencia, y hoy día está pasando lo inverso. Mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de alguna manera habían atraído a China para su grupo y luego se da esta división sino-soviética en 1960, ahora se han invertido los papeles. Tecnología. ¿Cuáles son las 4 potencias tecnológicas? Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur. ¿Son potencias tecnológicas? Sí, son potencias tecnológicas. Y en eso quiero hacer un comentario porque es como un gran honor para los peruanos que Corea del Sur nos ha elegido y está haciendo grandes proyectos como el astillero de Sima, de donde van a salir barcos, submarinos, está invirtiendo en el puerto de Eten, ¿no? Pero no está haciendo lo que hace China. Un puerto lo construyes una vez, una carretera la construyes una vez, pero China lo que hace, a diferencia, Corea del Sur, está trayendo ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que queda? Es más largo, hay que plantarlo, hay que esperar que crezca, hay que cosecharlo, pero eso es la ciencia y la tecnología, y eso es lo que están haciendo por nosotros. Además, necesitamos que las potencias sepan tomar decisiones estratégicas, y eso lo vamos a ver más adelante, redes de alianzas, que también lo han mencionado, las alianzas son sumamente importantes, acabamos de escuchar que mencionan la alianza de los BRICS, tenemos la OTAN, que es otra alianza completamente distinta, otras alianzas militares como los AUKUS, ¿no? Entonces las alianzas son importantes y vamos a ver que tanto Xi Jinping, representando a China, como los Estados Unidos tienen sus propias alianzas y más bien en este momento vemos que algunas alianzas como que o tiemblan o se les mueve el piso. Y finalmente una visión de poder. Entonces, para ser una potencia, ¿qué necesitas? Recursos, estrategias, más proyección, y eso es lo que te da un poder geopolítico. Entonces, ¿qué es lo que se están disputando? Porque yo sí creo que hay una disputa, que haya uno que es más grande que el otro, que lo hemos demostrado en términos numéricos, por lo menos, sí, estoy de acuerdo con todos los expositores, pero eso no quiere decir que no haya una disputa. Acá hay una diferencia. Y me gusta mucho este concepto de la zona gris, ¿no? Porque tienes una zona de paz, tienes una zona de guerra que la estamos viendo ahora en la zona de Hormuz, la estamos viendo en Ucrania, pero hay una zona de conflicto permanente que se le llama la zona gris. Yo creo que tanto Xi Jinping como Donald Trump se están moviendo en una zona gris que no es precisamente diplomática, en términos geopolíticos se están midiendo. Entonces, ¿qué es lo que están disputando? El orden mundial. Y no es que esté cambiando y no es que esté permaneciendo tampoco. Las fuerzas se van moviendo. ¿Qué es lo que es el orden mundial? Son las reglas e instituciones que crean estos equilibrios. Ponemos acá, por ejemplo, la seguridad. Tenemos no solo la ONU, no solo las alianzas que se dan, sino tenemos el sistema de seguridad que está representado de la ONU, que está representado por los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que es los Estados Unidos,
Está el Reino Unido, está Francia, está China y está Rusia en representación de lo que era antes la Unión Soviética. Eso es parte del orden mundial. La Organización Mundial del Comercio es parte de eso. Las finanzas, el sistema SWIFT con el dólar, el Banco Mundial, todas estas instituciones, todas estas normas de soberanía, incluso la misma tecnología, los estándares tecnológicos y todas las reglas de comercio, todo este conjunto que no es solo legal, hay muchas cosas que son tácitas, es lo que hacen este orden mundial que en este momento se está moviendo, se está tambaleando, está en disputa. Esto ya no es como en la época de la Guerra Fría, que teníamos guerras ideológicas. Esto no es ideológico. Esto no es como en la Guerra Fría, capitalismo contra comunismo. Este encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump tiene otra naturaleza más geopolítica, no es solo comercial, aunque parezca en algunos momentos que es comercial, porque Donald Trump, por su personalidad, él es un empresario y para él es transaccional. Yo te doy, tú me das, y si no me das, no te doy nada, ¿no? Entonces, este mapa, que ya lo había adelantado, así que lo voy a pasar muy rápidamente, es insuficiente. En el mundo, por ejemplo, The Economist tiene un índice, que es el índice de la democracia, que mide los países democráticos y los países autoritarios. Esto sirve para saber de qué manera se maneja el poder al interior de una nación. Estados Unidos, y mucho menos Donald Trump, está tratando de convertir a Xi Jinping a la democracia, y Xi Jinping no quiere llevar el sistema al modelo chino, ¿no?, de partido único capitalista a Donald Trump. Por ahí no va este conflicto del poder, pero sí a nivel individual el poder se mueve de esta manera. Entonces, el índice de The Economist dice que hay países demócratas puros, democracias deficientes, y quiero decirles que Estados Unidos hace mucho tiempo está considerado como una democracia deficiente, cuando ellos son los abanderados de la democracia. Tenemos países híbridos, dentro de los cuales caímos como peruanos con el último gobierno de Pedro Castillo, porque estábamos, digamos, borders, ¿no? Y luego tenemos las dictaduras plenas. Y lamentablemente en el mundo, de los casi 200 países que hay en el mundo, 58% son o dictaduras o gobiernos híbridos. Y solo el 42% son democracias o democracias deficientes. Pero en todo caso es un dato interesante de control interno. ¿Dónde está el verdadero mapa? Y aquí parece que Kissinger ha sido llamado a esta sala y yo lo convoco por segunda vez, igual que el anterior ponente. Y Kissinger hablaba, ¿no?, y es un concepto que me encantó, de que hay países estables y países revolucionarios, como decir democracia, autoritarismo, algo por el estilo. Entonces, los países estables son aquellos países que respeten las reglas de juego. No quiere decir que no vayan a velar por sus propios intereses, no quiere decir que no quieran ganar territorio dentro de la competencia mundial, no. O sea, los países estables establemente están buscando su propio beneficio. Yo siempre digo, cuando Estados Unidos dice Make America First Again, quisiera que fuera todo el continente, no lo es, no importa, ahora sí parece un poco, pero primero Estados Unidos, igual nosotros deberíamos decir, hagamos del Perú algo importante, algo fuerte, porque si nosotros no nos preocupamos por nuestro país, nadie lo va a hacer por nosotros. Y esa tónica es la que cambia un poco la regla de juego, como lo vamos a ver. ¿Qué es Xi Jinping? ¿Qué es Donald Trump?
Los dos son revisionistas, con un sistema completamente distinto de revisionistas, pero los dos están revisando el orden mundial. Donald Trump dice, de los creadores del orden mundial, porque los Estados Unidos son los grandes abanderados de todas estas reglas de juego que vienen, como bien dijeron, después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice, ok, podemos haber creado este orden, pero este orden me perjudica. Y ese es un discurso clásico de Donald Trump. Se han aprovechado de nosotros por todo este tiempo. No estoy engañando. Xi Jinping, ¿qué es lo que dice? Xi Jinping dice, este orden se creó cuando yo era muy pequeño, cuando no tenía el poder que tengo. Y toda la órbita occidental se aprovecha de nosotros, no, sino marcaron unas reglas de juego que son injustas. Ya a eso tenemos que sumarle algo, y ya debería irme a la siguiente diapositiva. A eso le tenemos que sumar algo. Le tenemos que sumar el siglo de la humillación que marcó de una manera tremenda a todos los chinos. Durante 100 años, todo este problema con el opio que destruyó a la población es lo que en China se llama el siglo de la humillación. Y eso está dentro de su manera de pensar. Y ellos lo que trata de hacer, no solo Xi Jinping, sino cualquier líder chino, es un motor que lo hace salir adelante y tiene que, en ese momento, que dentro del partidor, digamos que no han llegado a la meta, pero Xi Jinping se va acercando, es un motor que lo hace moverse hacia adelante. Entonces, como decía, Trump revisa este orden desde el centro, porque Trump es el creador, no es Trump, es los Estados Unidos, son los creadores de este orden mundial o de gran parte de este orden mundial. En cambio, Xi Jinping revisa este mismo orden desde el ascenso, porque está creciendo, porque está logrando competir o poner en problemas al hegemón que es los Estados Unidos. Entonces, acá nos encontramos con dos estilos de poder. Buscan lo mismo, eso está establecido. Cada uno está buscando cómo saca provecho de este orden, pero con una manera completamente distinta. Y para ir más rápido, me voy a centrar. Donald Trump presiona, imprime un costo que te duela, le pone un precio, te cobra. Está esta negociación, pero muy transaccional, y busca resultados. Es un empresario. O sea, no es un especialista en ciencias políticas, no es un diplomático, nos queda clarísimo, es un empresario. Xi Jinping, por el otro lado, es más estratega, es más planificador. Está mirando la capacidad, ¿no? Busca autonomía y que se reconozca su posición en el mundo. Eso también lo busca Rusia, de paso, pero no importa. En estos otros puntos nos vamos a centrar en dos. El método, presionar y transaccional, que ya lo hemos dicho. En el caso de Xi Jinping, una planificación acumulada. Y esto no es otra cosa que tiempo. Trump no tiene tiempo. Tiene 4 años de gobierno, ya a fin de año le vienen los midterms, no sabe si se va a quedar con todo, va a seguir teniendo mayoría en el Congreso y en el Senado, y ese es, digamos, el gran problema de la democracia. La alternancia tan maravillosa es un dolor de cabeza. Mientras tanto, Xi Jinping se sienta y dice una ley para la reelección, otra reelección, vamos a tomar una pócima mágica para ver, y de eso hablaban Xi Jinping con Putin y con el presidente de Corea del Norte, Kim,
estaban hablando, los agarraron en una conversación por sorpresa que no se debió grabar por la prensa y hablaban de la inmortalidad. Entonces los dictadores están pensando en la inmortalidad mientras Donald Trump está pensando en el corto plazo. Para lo que es la historia del mundo, no es el corto plazo. Entonces, en ese entorno, y no me extiendo mucho porque han hablado gran cosa de Chiang Kai, me voy a una de las últimas noticias que hay. China acaba de sacar ahora, en el mes de junio, una nueva regulación mediante la cual cualquier desavenencia en otros países, recordemos un dato muy importante. China maneja 160 puertos en el mundo, está casi en todo el mundo, pero estrategia distinta del Donald Trump tiene 800 bases militares en el mundo. China aplica el soft power, que es el poder blando, y toca la puerta de los países, le dice te voy a dar un préstamo y hace inversiones en los países. En este caso de Chiang Kai es una cosa completamente distinta, pero sí estas inversiones ayudan a los países a salir adelante. Hay algo que se llama la trampa de la deuda, de lo que no estamos engañando a nadie. Si no me pagas, es más brutal que Trump. No te lo va a perdonar. Los dos son igualmente transaccionales, viendo los intereses de sus países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Chiang Kai? Han dado esta ley y también coincide con lo que ya se mencionó de que hay un fallo a favor de las autoridades peruanas para que este puerto privado de uso público pueda ser supervisado por el gobierno peruano, como creo yo que corresponde. Ante esto, han apelado a una siguiente instancia y a China no le ha gustado nada, porque imagínense a Xi Jinping, que se cree, alguien me hizo una analogía que me encantó, ¿no? Como que piensan que el puerto de Chiang Kai es una embajada, que es un territorio inviolable, y no es una embajada, es un puerto privado de uso público. Bueno, entonces, pero estamos viendo que la presencia de los Estados Unidos en el Perú es cada vez mayor. ¿Cuál ha sido la última movida de los Estados Unidos? Hay que leer las noticias chiquitas. Estados Unidos, además de hacer un convenio con la FBI, además de llamarnos que somos aliados no OTAN, además de los aviones, además de todo lo que ha pasado, le ha regalado al organismo supervisor de puertos y aduanas unos escáneres de rayos X para containers, para que los coloque ni más ni menos que en el puerto de Chiang Kai. ¿Cuál es? Geopolíticamente, esto es inmenso. Esta noticia, que no ocupa grandes titulares, geopolíticamente es inmenso. China, vamos a llamarle Xi Jinping para seguir con nuestra presentación, Xi Jinping se siente dueño de este territorio y lo trata como si fuera una embajada, que no lo es. Vienen los organismos reguladores y le dicen no, ahora la van a seguir peleando. Estados Unidos pone ni más ni menos que escáneres dentro del puerto de Chiang Kai, con lo que va a poder ver qué entra, qué sale, qué sucede y qué no sucede, que es lo mismo que está haciendo Chiang Kai, y los pone a los dos en igualdad de condición con Estados Unidos. Ya entramos en la gran competencia frontal con los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y China. El Perú, un país chiquitito, está en el ojo de la tormenta que se va a crear del enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. ¿Esto es bueno o es malo? Desde mi perspectiva, es la isla de las fantasías.
pero tenemos un problema. El gran problema peruano es que creemos que ponen un puerto y es una inversión comercial y solo se mide en términos comerciales. Quieren poner, porque somos la alternativa para este cable entre China y se iba a poner con Chile, pero Chile ya dijo que no y ahora lo quieren poner al Perú y nosotros estamos pensando en términos comerciales. Vienen a Bambas, se lo compran a Suiza, había una gran ciudad que ha sido destruida y pensamos en términos comerciales. Señores, con China no hay términos comerciales, con Estados Unidos no hay términos comerciales. Son grandes potencias que van a velar por sus intereses y si nosotros no velamos por los nuestros, nos van a seguir comiendo. El Perú es el país con mayor penetración china de toda Latinoamérica. Y no hablo de términos económicos, políticos, económicos, sociales, y no me dejarán mentir, también militares. Están metidos en las Fuerzas Armadas de nuestros países, porque no solo del Perú. Viene Estados Unidos y dice, voy a defender la seguridad de mi región, porque ahora es su región, lo cual nos conviene. Ya hablaron del escudo de las Américas, así que no lo voy a repetir, porque son tan inteligentes en Estados Unidos que dijeron, ¿cuál es el problema de todos estos países? Uno, se llama inseguridad. Y esta coalición se forma alrededor de un solo tema, seguridad regional. Ya hay 17 países que están inscritos en el escudo de las Américas y esperemos que esto progrese, porque si el Perú solucionara por algún motivo el problema de la inseguridad y no lo hacen nuestros vecinos, se van a seguir colando. O cuando el Perú baje la guardia, van a regresar. Cuando uno fumiga un barco, no fumiga una cabina y la otra no, hay que fumigar todo el barco. Entonces, en resumen, tenemos que China busca infraestructura, inversión y red logística, como dice ahí, y Estados Unidos busca seguridad, control y cadenas ilícitas. Pero no sabemos quién define los intereses del Perú y esa es una cuestión de inteligencia. Ay, sí, ya, con esto ya casi estoy terminando. Perú no tiene que elegir entre ninguna de las dos potencias, es verdad, no tengo que elegir, ya China está acá. Simplemente hagamos un balance, hagámosle un poco más de caso a los Estados Unidos porque sí, llegó tarde, está perdiendo. Entonces, ¿por qué puede Xi Jinping negociar con Trump? Porque ellos tienen intereses, límites y costos. Y en base a esos intereses, límites y costos se sientan a la mesa y pueden conversar. Y como ya lo habíamos dicho, ¿qué es lo que dice Trump? ¿Qué necesito hacer para recuperar la ventaja? Porque siente que ha perdido poder y de alguna manera con el primer cuadro lo vimos, se ha perdido poder. Y Xi Jinping, ¿qué está pensando? ¿Qué necesito hacer para alcanzar el reconocimiento? Quiere ser reconocido, igual que Rusia. Y lo importante aquí es que no se sientan en forma diplomática a compartir valores. No es que tenga que ser, ya dijimos, demócrata o autoritario, comunista o liberal. Lo importante es conocer cuáles son las coincidencias entre ambas partes. Entonces, para terminar, tenemos que las dos potencias están revisando el nuevo orden mundial. Cada uno quiere que ese nuevo orden, y no estábamos diciendo que existe, está en formación, cada uno quiere que tenga elementos del otro. No le gusta el SWIFT a Xi Jinping, se junta con el BRICS para cambiarlo. China quiere transformar ese orden en el que ascendió y el nuevo equilibrio va a depender de cuánto considere suficiente cada potencia. Y este es el mensaje más importante, porque para
Xi Jinping, y es bien interesante porque en la última negociación, cuando se reunió Trump con Xi Jinping en China, no se habló de Taiwán, porque es un tema demasiado delicado, ¿no? Entonces, ellos ven de qué cosa hablan: tierras raras, chips de inteligencia artificial, y de esa manera llegan a esta especie de equilibrio. Por eso es que es muy difícil que haya una guerra entre ellos dos. De alguna manera se entienden y cada uno va a buscar lo mejor para ese orden que considera justo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los expositores. Me ha hecho recordar a cuando tenía que enseñar Derecho Internacional, había que revisar toda la escuela del realismo político. Y esta ha sido una plasmación directa del realismo político analizada por 3 grandes especialistas. Confiamos en que naturalmente ustedes salgan con la mayor información posible y le decimos que toda la cátedra, toda la sesión de hoy día será puesta en las redes de la universidad y en la web de Cátedra Perú para que ustedes puedan revisarla. Además, se ha transmitido en directo vía el Facebook de la universidad y hemos llegado a un auditorio bastante más grande que el presencial. Siempre hacemos las sesiones de esta manera y cuando ustedes gusten revisar las sesiones anteriores, pues ahí tienen un punto de entrada. Muchísimas gracias, señor vicerrector, señores expositores, muchísimas gracias a todos ustedes. De esta manera concluimos la sesión 139 de la Cátedra Perú y cordialmente les invitamos a un compartir en este momento. Muchísimas gracias.